Gracias, tomen asiento. Su bandera sobre mí es amor. Es un texto extraído de el libro de los Cantares. Muy interesante, ¿no? Su bandera sobre mí es amor. La manera en que Dios se identifica para contigo, eso es lo que está diciendo. Qué hermoso. Volvamos al Evangelio según San Mateo, tal como hemos estado en las semanas anteriores. Mateo, y hoy nos toca ver el capítulo 2 desde el versículo 13. Ahora, si alguien no tiene Biblia, como estoy viendo algunos desbibliados, pueden comprar una Biblia ahí atrás. Si están impedidos de comprar, les vamos a regalar una Biblia al año. Pero no, lo que necesitan es tener una Biblia, porque no se puede estudiar la Biblia sin Biblia, ¿no? Necesitamos tener. Si la tienen en sus celulares, dejen los celulares y agarren la Biblia. Ok. Mateo, capítulo 2, desde el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Oremos. Señor, ante tu palabra nos inclinamos, es decir, ante ti, porque tú mereces toda reverencia. Pero escuchamos con atención y con reverencia tu palabra para ser vivificados. Danos esa gracia, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Alguna vez he mencionado que nosotros solemos preguntarnos a manera de saludo:
¿cómo estás? Y también solemos responder, bien, gracias. Esa es una respuesta bastante común a la pregunta muy común, ¿cómo estás? El bien, gracias es muchas veces para frenar la conversación, ¿no? Ya no hay más. Si te dicen bien, gracias, o quizás agregan, y tú también puedes decir, sí, yo también, gracias, y ahí se acabó. Sí, pero en medio de eso, solamente las personas poco ubicadas son las que empiezan a contar sus problemas, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, ¿sabes qué? Mi dueña de casa me ha dicho que tengo que dejar el departamento porque esto y que el otro. Y le dice, no, solo yo quería saber cómo estás y que me digas bien y nada más. O si prefieres, dime mal, pero no me charles. Porque todos andamos ocupados. Solo los pastores estamos obligados a oír cómo está la gente, ¿no? Hay que oír porque como el pastor no va a querer oír. Pero ese es un gaje del oficio. Vamos a imaginarnos que nos encontramos con José de Nazaret. Y le preguntamos, oiga, don José, ¿cómo está usted? ¿Qué nos diría? Aparte del bien, gracias, ¿no? ¿Qué nos diría si es que nuestra pregunta trata de recibir más? Seguramente nos diría, bueno, estoy un poco desconcertado, porque resulta que yo tenía una vida bastante tranquila y común, pero de repente he tenido un sueño y en sueños he sido avisado que mi prometida está encinta. Es decir, está embarazada, está esperando familia y yo no la he tocado. Y se me ha dicho claramente que no la abandone como yo pensaba hacer. El abandono era un acto, digamos, de caridad, porque lo que legalmente tendría que haber hecho era denunciarla por fornicación y corría el riesgo de ser apedreada hasta morir. Eso era lo que correspondía si es que yo hubiera querido ejercer mis derechos. Pero no lo hice. Y ahora, además, el ángel me dice que no la deje. Y bueno, está bien. Pero todo eso más o menos es admisible. Lo que me ha perturbado es que la razón para que yo proceda así es que dice que ella va a tener un hijo que va a ser el Salvador. Me ha dicho, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y yo cómo manejo eso? Es como para una persona que no sabe hacer ese juego de manos con 3 naranjas y le pasan 2 más. ¿Y ahora cómo maneja el asunto? ¿No? Tiene que evitar que se le caigan. Es demasiado. Y la verdad es que todos nosotros de vez en cuando en nuestras vidas encontramos por momentos más elementos de los que podemos manejar. A veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos tomamos algo más compromisos, más ocupaciones, más relaciones, más trabajo. Y todo eso es difícil de articular y manejar, digamos, de una manera satisfactoria sin que nos cause la palabrita de moda. ¿Cuál es? Estrés. Que a veces es solo pretexto, pero a veces es muy real. Tenemos motivos para estar estresados.
especialmente porque no siempre las cosas salen como nosotros habíamos planeado. De vez en cuando hemos programado una vacación, hemos pedido permiso, nos lo han otorgado y todo, y cuando estaba todo listo hemos contratado un crucero, no sé, cualquier cosa, y nos dicen, no puedes salir de vacación, pero ya tengo pasajes comprados. Sí, pero no puedes. Cuando yo trabajaba en un banco, tenía un compañero que además de bancario era deportista, o más bien periodista deportivo, por afición más que todo. No es que ganaba mucha plata, pero le encantaba todo eso, y como era muy aficionado, él podía decir por décadas los nombres de los jugadores de la selección boliviana. Decía, tal año, arquero tal, los nombres de todos, aún con suplentes, ya, año tras año. Todo eso estaba en su memoria, así que de verdad era muy aficionado. Él postuló para ser aceptado como periodista acreditado a un mundial en Europa y tenía todo arreglado. Y el gerente del banco le dijo que no le otorgaba vacaciones. Ya estaban comprometidas, ya estaban programadas sus vacaciones para poder viajar a Europa, y es como un mes más o menos, ¿no?, lo que dura un mundial, y él tenía todo planeado, todo pagado y listo. Es decir, había logrado financiar con empresas comerciales que le estaban apoyando y todo, pero no se puede. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y hay algunas contrariedades que logramos solucionar. Varios de ustedes, y yo que les estoy mirando de frente a varios, los conozco, son personas muy hábiles, ¿no? Y saben cómo bandearse y cómo arreglar las cosas, y son diligentes. Entonces, tal vez algunos detrás de sus barbijos están sonriendo y dicen, no, yo las arreglo nomás porque soy un canchero. Sí, hay cosas que se pueden arreglar, pero hay enfermedades imprevistas que vienen y distorsionan todos tus planes. ¿Cómo arreglar algo así que no está en tus manos? Y de ahí surgen estos pensamientos como que, bueno, pero si hay dinero, todo se arregla. Lo cual no es verdad. Claro que sin dinero, la mayor parte de las cosas se empeoran, ¿no? Claro, es más difícil buscar una solución. Así que, aunque el dinero no es la respuesta para todo, generalmente ayuda a tener una reserva de dinero. José, ¿cómo estás? Estoy preocupado, quiero obrar bien. Quiero hacer lo correcto. Pero este asunto, por momentos, me parece que crece más de lo que yo puedo manejar, traer entre manos. Finalmente, José hizo lo que el ángel le dijo, llevó a su prometida al sur, es decir, a Judea, a Belén, para el empadronamiento, pero conste que eso no nos lo cuenta Mateo. Yo estoy intercalando el conocimiento que nos ofrece Lucas. Mateo solamente nos cuenta que cuando ya estaban en su casa, eso lo vimos la semana pasada, llegaron los magos. Y los magos hicieron algo extraordinario. Adoraron a un niño.
al niño Jesús y le ofrecieron, es decir, le entregaron como ofrenda oro, incienso y mirra. Y luego, dice el texto que hemos leído ahora, avisados por un ángel, se fueron por otro camino para no alertar a Herodes y que pueda hacer algo en contra del niño. Así que se fueron. Pero Herodes, cuando se vio burlado, se enojó mucho y quiso tomar represalias y las tomó. Y mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años de Belén. ¿A quién de ustedes le da bronca leer una historia así? Un déspota sin el menor respeto por la vida determina eliminar a los que de alguna manera puedan constituirse en un peligro para sus intereses, para su persona, para su trono. Nos enoja, ¿no? Qué injusto puede ser el hombre. Ahí vienen las personas que mantienen siempre en sus corazones ese paquetito de dudas, de escepticismo y dicen, pero ¿y Dios por qué permitió que maten a esos niñitos? Porque no los cuidó. Y ese tipo de preguntas se van repitiendo en diferentes situaciones a través de la vida. ¿Por qué Dios hace así y no hace asá? Como si nosotros fuéramos más sabios que Dios o más justos. José fue alertado otra vez para poder escapar y entonces se fueron a Egipto. Y aquí tenemos algo un poco complicado, ¿no? Dice el versículo 15 que todo esto fue para que se cumpliese lo que dijo el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Esa es toda la profecía. ¿Y dónde se encuentra esa profecía? En Oseas capítulo 11, versículo 1. Y si ustedes leen el contexto, no tiene nada que ver con el carácter mesiánico que nosotros esperaríamos. En realidad parece como que el texto de Oseas estuviera en un micro y alguien ha intercalado arbitrariamente un texto que no tiene nada que ver con su propio contexto. ¿Por qué? Pero si estuviéramos un poquito asombrados con el asunto, nuestro asombro crece cuando leemos en el versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Aquí ya está mencionado el profeta. ¿Y qué dijo Jeremías? Dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y esto obviamente está en el libro del profeta Jeremías. Y si ustedes van al texto, ahí en Jeremías 31, van a encontrar exactamente lo mismo. Todo el contexto está hablando de los requiebros de parte de Dios en contra de su pueblo, Israel y especialmente Judá. Y no tiene nada que ver con el carácter mesiánico que aquí el escritor del Evangelio, según San Mateo, está tratando de introducir. Dos profecías, permítanme con toda reverencia y entre comillas, alocadas. Es decir, nosotros podemos preguntar, ¿a qué viene esto? ¿Qué tiene que ver?
Además, en el caso de esta segunda profecía, tenemos a Raquel como personaje mencionado. Y dice que Raquel llora por la muerte de sus hijos. Y saben que la historia original de Raquel no es así. Ella no perdió a sus hijos. En realidad, ella tuvo un hijo que cuando ya estaba jovencito, fue tomado por sus hermanos, vendido a Egipto, etcétera. Una historia muy triste, ¿no? Desgraciada, desgraciadísima, porque fue una traición horrible, ¿no? La de sus hermanos. Pero no murió José. Y el otro hijo, Benjamín, nació y la que murió fue ella. Es decir, Raquel murió. No perdió a sus hijos. Jeremías, ¿de qué hablas? ¿De qué? Ahora, no es mi propósito introducir más dudas que información para ustedes, pero lo que quiero mostrarles es que cuando leemos con atención el texto, surgen algunas cosas extrañas. Y de vez en cuando tenemos que reconocer y decir, no entiendo. ¿A qué le viene? ¿Por qué Mateo cita dos porciones proféticas del Antiguo Testamento que nada explican el texto que él está diciendo y la historia que él nos cuenta? Sí, es posible que se nos haga difícil la comprensión de eso, pero el hecho es que Jesús fue llevado escapando en una especie de exilio a Egipto. Y de Egipto volvió. Y con eso encarnó a su propio pueblo. Recuerden que el pueblo de Israel entero era un pueblo sacerdotal, un pueblo mesiánico. Era el pueblo elegido para llevar a las naciones en general la luz de Dios, para proclamar la verdad de Dios. Nunca lo hicieron, o lo hicieron en una forma tan mínima que realmente se puede concluir, no lo hicieron, no obedecieron. En el capítulo 41 de Isaías hay esa ruptura, ¿no? Del antes y después, de cuando todavía el pueblo tenía chance de cumplir su misión y no lo hizo, y cuando hay un desplazamiento de la figura del pueblo de Israel que pasa a la persona de Jesucristo. Jesucristo es el ungido, el encargado de cumplir la misión de Dios, de traer buenas nuevas. Tuvo que salir de Egipto, como Israel lo había hecho. Israel lo hizo bajo la protección de Dios. Jesús lo hizo con todas las adversidades posibles, especialmente, como vamos a ver después en el siguiente capítulo. Con todo en contra, Jesús, llevado por sus padres, volvió a Nazaret. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir con todo esto? Un cúmulo de adversidades, de dificultades, de tropiezos que enfrentó Jesús y su familia, por supuesto, que estaba a cargo inicialmente, en medio de algo que, como conclusión, ha quedado que la Navidad es el símbolo de la esperanza para la humanidad. ¿Pero cómo? ¿Contrariedades que producen esperanza?
¿Cómo pueden alentarnos a tener esperanza las contrariedades que Jesús experimentó y que reflejan más o menos nuestra situación también? Porque nosotros también tenemos constantemente contrariedades, dificultades. ¿Cómo? Algunos cristianos se preguntan si se debe celebrar la Navidad o no. Lo que tendríamos que decir es que es totalmente legítimo celebrar a aquel que nos amó y decidió traer salvación para nosotros, aún a costa de su vida. Eso es legítimo. Si lo hacemos celebrando su nacimiento, a mí me parece muy pertinente, porque con algo comenzó. Miren qué es lo que está tratando de enfatizar Mateo. Ahora, tengan por favor paciencia porque necesito hacer esta explicación. Cada uno de los 4 evangelios es una tesis. Está presentando una hipótesis. La hipótesis de Mateo es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o el Hijo de David, así se le nombraba proféticamente. Esa es su hipótesis. ¿Por qué nos interesa? Porque si eso es verdad, entonces hay esperanza de salvación para el pecador. Porque la intención de enviar al Cristo de parte de Dios es que nosotros recibamos salvación. Hay esperanza. Eso es lo que está planteando. ¿Cómo comienza Mateo? Libro de la genealogía de Jesús, que es el Cristo. ¿Y cómo termina? Ustedes pueden chequear en sus Biblias ahora mismo o más tarde, háganlo con calma. El último capítulo, el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, tiene que ver con la resurrección. Es un capítulo comprimido porque trata algo muy extenso en una forma muy escueta. Simplemente dice que Jesús resucitó y que hay testigos de eso y que se presentó primero a las mujeres, después a los discípulos, y cuando se encontraron en Galilea, en el monte que Él les había mandado, los discípulos, al verle, no solamente creyeron en Él. Eso es lo que se esperaba, ¿no? Que crean en una forma plena, definitiva. No, pero no ocurrió eso solamente. Realmente el que de verdad cree en Jesucristo se postra ante Él, le adora. Primeramente le adoraron las mujeres que fueron testigos, entre ellas María Magdalena. Pero luego los discípulos mismos, es de entre esos 12, ya no estaba Judas, cuando le encontraron, lo contemplaron y cayeron postrados ante Él en adoración. Sin embargo, hay una nota agridulce, tal vez hasta amarga. Dice, pero algunos dudaban. Ahora, ¿qué es lo contrario a creer? Dudar, sí. ¿Y qué es lo contrario de dudar? Pero no, en este caso, es adorar. Porque la manera completa
de creer es adorar. Cuando una persona cree y dice, yo creo, puede que se quede en una aceptación intelectual y aún emocional, pero no pasa nada. No ocurre más. ¿Y saben qué? Eso no trae salvación. La fe que trae salvación es aquella que te impele a adorar. Los discípulos se postraron y le adoraron. Y luego viene esa notita amarga, pero algunos dudaban. Y entonces el Señor Jesús les dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, hagan discípulos, yendo a las naciones, bautizándoles hacia el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la gran comisión. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, toda la tesis ha llegado a su conclusión. Las naciones, es decir, los no israelitas, pero también los israelitas si quieren integrarse. Lo que estoy tratando de enfatizar es la universalidad del llamamiento. Todas las naciones sean discipuladas, sean llevadas a la obediencia y al reconocimiento del Rey, de Jesucristo. Y así se cierra el círculo virtuoso con un broche de oro. El círculo virtuoso que ha comenzado diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo. Pero ¿saben qué palabra usa Mateo cuando dice genealogía? En el versículo 1. En griego, que es el idioma en que se escribió esto, es la palabra Génesis. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Tenemos un Génesis en el Antiguo Testamento y tenemos un Génesis en el Nuevo Testamento. Así que realmente podríamos leer libro del Génesis de Jesucristo, hijo de David, es decir, rey. ¿Cómo concluye? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que a través de 28 capítulos, Mateo nos ha llevado a la conclusión. Jesucristo es el Rey. Y si Jesucristo es el Rey, entonces hay esperanzas. Y la vida va a seguir ofreciéndonos contrariedades, adversidades, dificultades. Sí. Pero Él está en el trono. Hay esperanza. Y luego, cuando llegamos al inicio del capítulo 2 en Mateo, nos dice, cuando Jesús nació en Belén. Nacer en español es una palabra distinta, ¿no? Pero ¿saben qué palabra es en griego? Génesis. Eso es. Así que podríamos leer, cuando Jesús, Génesis, en Belén de Judea. ¿Por qué no han traducido Génesis? Porque Génesis es la palabra en griego. En este caso, la traducción que han visto, digamos, más acertada es nació. Pero transliterada la palabra es Génesis. Es decir, el Génesis de Jesús en Belén.
¿Saben qué? Si algunos no quieren celebrar la Navidad, ya es por tercos nomás. Vamos a celebrar la Navidad porque esto tiene cargado significado favorable a nosotros. Claro que tenemos motivo para alegrarnos. Ha nacido el Salvador hace más de 2000 años ya, sí, pero es un hecho real. La salvación ha comenzado. Dios está obrando, no se ha olvidado de sus promesas. Hay salvación para ti, así pecadorazo como eres. No tanto como yo, pero eres pecador. Pero hay esperanza, hay perdón, hay salvación. Dios ya está obrando, Dios ya ha venido, ya nos ha visitado, se ha hecho hombre. Todo eso está explicado aquí en el Evangelio para que lleguemos a la conclusión correcta. Y la única conclusión correcta en obediencia es que nos pongamos la cara en el piso, en adoración. Esa es la tría. Solo Dios merece esa latría para sí, nadie más. Jesús es Dios, Jesús es el Dios revelado. Feliz Navidad. No quiere decir gócense de los regalitos. No, feliz Navidad quiere decir de verdad es una historia verdadera, auténtica, genuina. Es la historia de la salvación que comienza con el Dios encarnado, con el Dios que vino, que nos visitó y que nos abraza en reconciliación. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque has venido a este mundo solo porque nos has amado desde antes de la fundación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos hacer un alto en nuestras vidas y reconocer que tu amor ha sido más grande. Gracias, Señor, porque hay esperanza aún para nosotros. Gracias, Señor, porque tú miras con buenos ojos a los que se humillan delante de ti, porque no hay adoración sin humillación. Nos humillamos delante de ti, Señor, y con gusto lo hacemos, porque tú mereces adoración. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Bendito seas. Tu nombre sea exaltado para siempre. Oh Dios, gracias porque tú has establecido salvación para nosotros. Y no entendemos todas las profecías y no entendemos cómo tú has descrito, pero tú entiendes. Y eso es lo importante. Señor, bendito seas. Por Jesús. Amén.